de otro de estos investigadores que, como digo, pues sí, cumple el tópico de que no necesita presentación, pero en realidad se la merece porque, bueno, pues como ya ha dicho, ya ha anticipado un poco Charles Forkhaver, pues Ángel Gómez Moreno, que en la actualidad es catedrático de literatura española en la Universidad Complutense, a pesar de que también lleva allí muchísimos años, lleva muchísimos años en la Universidad Complutense, pero desde 1982 hasta 1986 estuvo varias épocas como investigador visitante, como profesor visitante en las universidades de Wisconsin-Madison y en alguna otra universidad norteamericana. Allí fue donde tomó contacto con Charles Forkhaver, con John Nitti, con todas las personas que ha mencionado Charles que estaban haciendo Philobiblon y donde se convirtió en pionero. Gracias a eso pudo lucir más el brillo de su tesis doctoral, que está basada sobre la teoría literaria en el prólogo del Marqués de Santillana y que siempre parece que citamos estas obras y son así como un poco antiguas, pero que sepas, Ángel, que hace 2 días he tenido que volver a recurrir a ella otra vez para resolver una duda que tenía sobre el Marqués de Santillana. Así que, bueno, pues lo único, siempre se convierten en clásicos y parecen olvidados, pero siguen teniendo su utilidad. Al margen de esto, Ángel es un erudito humanista en el pleno sentido de la palabra, porque no solo se ha dedicado a ser pionero en Philobiblon, sino también en otras muchas actividades. Y bueno, yo creo que todos lo conocéis y si no quienes no lo conozcáis hasta ahora, pues os va a dejar la impresión grata que siempre suele hacer. Ángel, te dejo con la palabra, por favor, somos todos tuyos. Me dices cuando quieras que pongamos, si quieres que te ponga el documento que me has enviado, tú me dices cuándo quieres que te lo ponga y tú me dices Sí, cuándo quieres que lo pase. La ventaja de ver el texto, a mí ya me habéis visto la cara, lo que hay al fondo son libros de verdad, ¿no? Y según ibas hablando, lo que pasa es que no tenía tiempo, según iba hablando Charles, Latin Rhetorical Theory in 13th and 14th Century Castile, la tesis doctoral de Charles. Su libro, Libros y Bibliotecas en la España Medieval, del 87, obras todas ellas fundamentales. Cuando íbamos hablando de Bust, primera edición, aquí. Segunda edición, aquí. Tercera edición, aquí. E incluso el catálogo índice de Brian Dutton, que entró en contacto con nosotros para esa tercera edición, aquí, en fin. Podemos poner, bueno, es que va a ser muy aburrido si os hago leer los textos. Lo que hacemos es, te voy sugiriendo que proyectes, vamos a probar, vamos a poner el texto, ponlo por delante, vamos a ver qué tal sale. Bien, bueno, ya tenemos el texto, creo. Vamos a ver. Yo no lo veo todavía. Ahora, ahí. Bueno, el título dice exactamente lo que he pretendido hacer. Es una nota para manifestar el interés especial que vamos a dedicar a esas nonadas, que en principio son las Probationes Calami, que no se recogen en la mayoría, no ya de los catálogos, sino de los inventarios. Evidentemente, al tener una información lacónica, el inventario de los manuscritos de la Nacional no presta atención a estos elementos, pero tampoco otros, no inventarios, sino catálogos con una información catalográfica mucho más precisa. Tampoco aparecen las pruebas de pluma, esas anotaciones que se cuelan en las guardas, en el interior de la encuadernación, en cualquier espacio en blanco. En fin, he dedicado este texto que he preparado para esta ocasión a mi buen amigo, mi gran amigo Carlos González de Heredia Oñate, compañero de la Complutense, aunque especialista en Derecho de la Facultad de Sociología y Políticas, que ha muerto recientemente. Voy a leer entonces a ver qué tal suena. Figuro como IP, como investigador principal, en un proyecto nacional recién concedido que se ocupa de la transmisión atípica de la literatura medieval española. Con el sintagma transmisión atípica, aludo a todo un abanico de posibilidades, entre ellas las dependientes de la oralidad, que a su vez atañe a la memoria. En ese sentido, partimos de una obviedad. Antes de que los pedagogos la vilipendiasen, a la memoria le correspondió una posición hegemónica en el desarrollo y transmisión del conocimiento.
Su mediación era imprescindible, con independencia de la edad, del nivel formativo, ya se tratase de un niño pequeño, de un analfabeto o de uno de los grandes teóricos en cualquier disciplina. En el 2018 publiqué un libro sobre Cervantes y presté atención a esa dimensión, la formación oral, la oralidad, que es la principal puerta para la adquisición de conocimientos, de información, con independencia de que uno sea Einstein o que uno sea pues, un analfabeto. Como digo, es también la fuente principal por la que a Cervantes le llegan datos que después no encontramos en otras fuentes característicamente eruditas, librarias, con soporte librario. Aunque comúnmente se silencian en los catálogos e inventarios de bibliotecas con fondo antiguo, las probaciones Calamy o probaciones Pennae son de una importancia inconmensurable por los textos que transmiten, por el sentido que les aportan y por lo que de ellas dicen. Para probarlo, basta citar una probatio elevada a mito nacional. Me refiero, ahí está, a la vista, al famoso Indovinello veronese, la adivinanza de Verona, que acompaña, está en el interior de un oracional visigótico del siglo IX, y es un texto en el que se han visto los orígenes de la poesía italiana, otros los orígenes del vernáculo, de una especie de proto-romance primitivo. En fin, se le ha dado mucha importancia y se ha vinculado estrechamente al modo de ser, a la idiosincrasia de los italianos. A este texto yo he prestado recientemente atención, si bajas un poquitín, hay una ficha mía al final de la página 1, esta es la 2, la anterior, esta es. Este es un libro que publiqué en el 2017, ahí está, La huella del león y el Indovinello veronese en La Mancha. Es curioso, pero igual que el cuento de la huella del león desaparece desde el Sandebar hasta el presente, y lo he recuperado a partir de una recitación de mi madre, falleció hace un año, un poquito más de un año, pues mi madre, que ha sido una transmisora de materiales de todo tipo, importantísimos, romances, elementos del tipo lexicográfico, mi madre pues me ayudó a entender el Quijote, y en ese libro del año siguiente relativo al Quijote, pues lo que demostré es que uno podía entender pues la referencia de Sancho a las algarrobas, que no son las del árbol que hay en Levante, sino que es una algarroba castellano-manchega, que es una planta rastrera que ha quitado el hambre, es un alimento para animales, pero ha quitado el hambre a las personas en las épocas más duras, más difíciles. O, por ejemplo, cuando dice en un momento en el Palacio de los Duques, en comparación, dulces son las tueras. Y a mi madre le había oído siempre decir amarga como la tuera. Pues, curiosamente son voces que no están bien comentadas, que inducen error, con consecuencias no solamente anecdóticas, sino a veces desastrosas, ¿no?, para una comprensión debida del texto. Y estoy hablando de Quijote, pero, en fin, mi madre me ayudó a entender un montón de textos literarios pues, a partir de ese universo rural que ha desaparecido por completo y que la situaba más cerca a ella de Cervantes que a cualquiera de nosotros como especialistas, como estudiosos. La huella del león por ese cuento transmitido por mi madre, y el Indovinello veronese porque el lugar en el que más frecuentemente se encuentra la adivinanza de Verona es en La Mancha, particularmente en la provincia de Ciudad Real. Aquí un nuevo homenaje a mi mami. Bajo el rótulo Prueba de la pluma aparecen subordinadas manifestaciones que en realidad responden a una diversidad de impulsos o necesidades. Si la probatio reclama ahora mi atención, es por su poética, que la tiene, ciertamente, y además muy peculiar, y por los contenidos a que da cabida, que unas veces corresponden a una firma de propietario o lector, cuajan en cuentas, recetas o libros, que alcanzan su máximo desarrollo en composiciones literarias que no tienen por qué ser breves y que indistintamente adoptan forma de prosa o verso. Por cierto, por volver a ese cuento de la huella del león en la versión de mi madre, es un prosímetro. Tiene partes en prosa y partes en verso. Se parece en eso, o coincide en eso, con la versión italiana de ese mismo cuento. En concreto, veremos la importancia
de que la probatio muestre una tendencia marcada a transmitir versos, o ya que rara vez composiciones largas, poemas completos de tipo tradicional. Hay autores con una poética que los hace especialmente proclives a esa deriva hacia lo tradicional, lo popular o lo folclórico. Un caso extremo, verdaderamente retador y fascinante, es el del manuscrito 830 de la Biblioteca Nacional, que fue estudiado por Charles. Una página repleta de probationes calami. Tendríamos que ir más abajo, Óscar, ese enlace, pínchalos, esta es. Esto está atestado de probationes calami. Y son textos, en 3 casos son romances, en un par de casos son refranes, y después el resto son pasajes, fragmentos tomados de algunos de los grandes poetas de todos los tiempos. El Marqués de Santillana siempre aparece en la foto. Como digo, este manuscrito, el 830, tiene apelmazadas, apelotonadas, una serie de probaciones interesantísimas. Muestra de la condición, de la consideración popular del género. En esa amalgama de probaciones hay numerosos versos procedentes de romances de la tradición oral. El romance de la muerte del rey Marsin, Vuelta a vuelta a los franceses con corazón a la lid, ese fragmento, ese pasaje es el que está. El romance del rey moro que perdió a Valencia, el odio por lo bien, el moro por la calzada. Al mismo tiempo que vemos también la versión del romance del enamorado y la muerte, la versión de Juan de la Encina, un texto que iba hacia la popularización y que finalmente fue desplazado por una versión muy próxima, muy próxima. Además, como he dicho, se cuelan refranes que aportan sentido a cierta pregunta que se hacía Marie Fren en un artículo del año 61 del homenaje a Alfonso Reyes en Nueva Revista de Filología Hispánica. El texto, el título es Refranes cantados y cantares proverbializados, que se podría haber formulado como una interrogación. Porque lo cierto es que la diferencia, la separación, la distancia que existe entre el refrán y el cantar a veces es nula. Son exactamente lo mismo. Y eso es lo que indica en esta ocasión, en este trabajo Marie Fren, y es lo que vemos también en este folio, ¿verdad? En esta cara llena, absolutamente colmada de probationes calami. Un poquito para arriba, solo para que veamos la referencia bibliográfica, un poquitín para arriba. Aquí está. El trabajo de Charles lo dio a conocer el año 14. Santillana, Encina y otros en las probationes plene de este manuscrito, el 830 de la Biblioteca Nacional. Es un trabajo sensacional. Aquí Charles me dejó, como siempre, absolutamente pues, no sorprendido, ya más que sorprendido, porque es que da con todas las claves. Eres muy listo, Charles, sabes mucho y encima eres un trabajador formidable, como decía mi madre. Uy, ¿cuánto trabaja este hombre? Es que ni come por trabajar, ni come. ¿Qué razón tenía? Permítanme un comentario adicional con relación a una serie de dibujos mal ejecutados, como los conejos de la esquina inferior derecha. Si volvemos a ver la imagen. Aquí abajo, a la derecha, aparecen unos conejos, ¿verdad? ¿Por qué están ahí? Pues por razones manifiestas, ya que el conejo es animal con connotaciones eróticas que cualquiera en esa época, yo mismo, conocía entonces y conocemos hoy. Claro está que el arte literario y plástico de la Edad Media y temprano Renacimiento eran particularmente insistentes a este respecto, como lo demuestra la alusión al conejo y al conejero en el libro de Buen Amor, o la que más tarde hará Francisco Delicado en la Lozana andaluza. Aquí el hurón rampín se lanzará gustosamente tras el conejo de la prostituta española, que se halla oculto en su floresta, voz con que se refiere claramente al vello público, al que aparece el vello público. Es que vamos. Para el más ingenuo, un lector no profesional, en función de dibujante, la tosquedad de este dibujo o del que vamos a ver lleva a dejar de lado la posibilidad de que sea un profesional. Una mano no profesional, pasa para abajo, ha añadido los conejos de la imagen. Baja un poquito, Óscar, si puedes. Aquí, digo que una mano no profesional ha añadido esos conejos que están en el cancionero de Palacio, donde la desnudez de los animales y su falo enhiesto
impiden cualquier lectura naif. Cuando se hacían interpretaciones verdaderamente cándidas del cancionero de Palacio, pues aquí la sola contemplación de estos pocos dibujos daban una pista de lectura bastante clara, de interpretación bastante clara. De todos modos, a las imágenes manifiestamente eróticas habría que adjuntar las de los conejos de las drôleries o caprichos de los libros de horas, donde nos esperan casi a cada paso. Baja un poquitín. Como sabemos, estos elementos, en unión con otros semejantes, nos sorprenden en los capiteles románicos o en las sillerías de coro de época gótica o protorrenacentista. En estos divertimentos encontramos un modelo cierto para el Bosco, como me gustaría poner de relieve en alguna futura incursión en el dominio de las artes visuales. Verdaderamente reveladoras de la calidad del material literario que transmiten son las probaciones Calamy, al dar cabida a unos cuantos romances en la versión más antigua de que hay noticia. En el texto transcrito por Charles, en ese manuscrito 830, he dicho que hay exactamente 3 romances, pero los romances más antiguos de que tenemos noticia se han transmitido todos ellos también a través de probaciones Calamy. Tienen una importancia, aunque solo sea por esto, extraordinaria. Vamos a repasar algunas de ellas. La primera, un poquito más abajo, el ejemplo más temprano, continúa siendo el de Jaume d'Olesa, estudiante mallorquín que salvó para la posteridad el romance que comienza Gentil dona, dona de bel parecer. En orden cronológico, a continuación va el alusivo al arzobispo de Zaragoza, un hallazgo de Encarnación Marín Padilla, el texto es de 1429, y es una copia que está en un archivo de protocolos notariales, el de Zaragoza, concretamente el de Villagudina, y lo cierto es que es una magnífica demostración de que no hay que tener prejuicios y limitarse solamente a los fondos librarios. Quien dice, no, toco un documento, porque los documentos son obra de notarios, de secretarios de cartas, suelen ser repetitivos, suelen no aportar nada. Bueno, no es así, nunca es así, pero cuando tenemos alguna probatio adherida a alguno de estos documentos, más todavía cabe decir que no es así. Tenía preparados algunos manuscritos, aquí en casa tengo algunos manuscritos, y algún libro estupendo. Hace 3 años, cuando cumplí, ahora me toca cumplir 61, pues en mi 58 cumpleaños apareció Charles con un regalazo. Yo había editado junto a mi mujer, Teresa Jiménez Calvente, las obras de Juan de Mena en la edición de Brocense de 1582, que ahora tengo en casa. Me la regaló Charles Forgiver. Es que, como digo, trabajador al máximo, buena gente al máximo, generoso al máximo. Tuve mucha suerte al casarme y a buscar compañeros de trabajo. Él también se casó con una mujer admirable. Jamie, bueno, es increíble. La tercera, en este mismo archivo apareció otro romance de Cope temprana. Es un romance que versa sobre la figura de Alfonso V el Magnánimo y que ha sido editado también por Marín Padilla y por José Manuel Pedrosa Bartolomé. Este texto es del año 48, 1448. Finalmente, he puesto aquí el romance de Jimena Gómez, porque yo di la noticia al tiempo que Charles daba una noticia más importante. Este es un compañero de viaje menor de un texto que es el capítulo primero, el auto primero de la Celestina. Fue Charles el que hizo esa aportación fundamental en nuestra historia literaria. Así que vemos cómo, aparte de los 3 fragmentos de romances que ha recogido Charles de esa probatio, los 4 textos más primitivos, los 4 fechados, porque el romancero, en sus testigos, es de fechación imposible, pero cuando va copiado sobre un documento que lleva su fecha, por lo menos tenemos la seguridad de que es anterior a ese año concreto. En mis buscas y rebuscas han sido varios los textos de esa naturaleza que han llamado mi atención. Por ejemplo, a modo de probatio, tenemos La danza de la muerte del manuscrito 336 de la Catedral de Segovia. En concreto, en el interior de la cubierta final y en una letra cursiva propia de la segunda mitad del siglo XV, se han copiado estos versos. Los edité en mi libro El teatro medieval castellano en su marco románico del 91.
Es es un fragmento, pero que marca una distancia notable, tanto con respecto al manuscrito del Escorial, como respecto de la edición sevillana de 1520, que conocemos gracias a don José Amador de los Ríos, porque incluyó el texto completo en su historia crítica de la literatura española. Dice el texto: señores, es el predicador, amonesta, señores, pensad de facer buenas obras y non vos fiéis en altos estados, que non vos valdrán ya eches nin doblas a la muerte, que tiene sus lazos armados. Al respecto, escribí lo siguiente: son los versos que están en boca del predicador que abre la danza en el Códice Escurialense y que en el impreso sevillano de 1520 van al cierre. Las variantes revisten un interés extraordinario, pues reflejan un estado intermedio entre ambas versiones al leer independientemente, ora con uno, ora con otro testimonio. Casos hay en que las probaciones no sorprenden en absoluto porque guardan relación con el contenido del códice, como cierta cancioncilla del cancionero de Gallardo San Román de la Real Academia de la Historia. Dice el texto: si te quito las cadenas de la prisión en que estás, cativo, ¿qué me darás? Podríamos puntuarlo también diferente. Si te quito las cadenas de la prisión en que estás, cativo, ¿qué me darás? Pero creo que la primera es la solución correcta. El propio Brian Dutton recogió material de esa misma índole, como el procedente del cancionero MN26. Ahora reclamo su atención para considerar unos versos copiados por un notario zaragozano, que allá por 1416, y completamente harto de copiar protocolos, garabateó el siguiente poema. Esto lo dice don Manuel Albarro, decía en un libro sobre la literatura en Aragón, publicado en 1984. Dice el texto: ay señora, ¿hasta cuándo andaré por vos penando? Ay señora de valor, un poquitín más abajo, no, arriba, me parece que está arriba, ¿no? Aquí está. Ay señora de valor, quitadme de esta dolor, que sufro por vuestro amor de cada día llorando. Yo no puedo yo pensar que os podría desenullar o con mi facer así andar como loco vos dando. Ea señora de verdad, habed de mí piedad, que os juro por verdad que mi fin se va acercando. Brian Dutton recoge el poema como anónimo. Ahora bien, lo que importa es que haya o no noticia de su autor. Fue bien conocido, ya que lo cita Alfonso Enrique dentro del cancionero de Stúñiga. Y también se cita en el anónimo Un día por mi ventura, del manuscrito Salamanca 7, el cancionero que hemos visto antes. Y además en PN8, en París Nacional 8, París Nacional 12. Dutton recoge una rúbrica en que se dice que hay que cantar esta composición en son de planto. Ya señora, ¿hasta cuándo? A Margui French, en su nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica, no sé si lo tengo por aquí, son 2 tomazos, están en la otra habitación. Tenemos 2 casas porque los libros no nos cabían en una y tuvimos que comprar otra casa para llevar más libros. En fin, es una delicia, pero es un tormento y es sobre todo una ruina. Brian, en los 7 tomos a doble columna de su cancionero en tamaño folio, el cancionero del siglo XV, hacia 1360-1520, recoge el poema como anónimo, acabo de decir. Ahora bien, lo que importa es que haya o no noticia de su autor. Fue muy bien conocido, es citado por todas partes. Pero a French, concretamente a Margui French, se le escapa este poema. ¿Acaso por no ser una chanson de femme? Cuando es la mujer la que se queja, automáticamente a todos se nos enciende la bombilla, ¿no? Y pensamos que es un material de tipo tradicional, popular, folclórico, pero esta no lo es. Pero el estribillo tiene cierto aire popular y lo cuenta con un sinfín de testigos. Pero lo mejor de todo es que el poema se recoge también en una probatio calami, y el hecho de que se recoja una probatio calami para mí es ya una prueba adicional de ese carácter tradicional o folclórico. A ello hay que unir que el poema tenga entrada en Edwin Cerusi, aquí un poquito más abajo me parece que va, aquí, lo que se ve. A ello pongo, y ya es bastante, hay que unir que el poema tenga entrada en Edwin Cerusi et al. Inquivitario sefardí, el cancionero judeo español en fuentes hebreas. Y es que en el 15 y en el 16 este poema circula, en los últimos años del 15 y en el 16,
entre los judíos sefardíes, desde que salen y conservan luego esta canción hasta el siglo XX. Tiene todo el aspecto de ser también de tipo popular, tradicional o folclórico. De un trabajo mío del año 85, dos decires de Recuesta y algunas notas sobre poemas sueltos en el siglo XV de la revista Filología Española, procede la noticia sobre otras probaciones que nos transmiten versos de tipo cancioneril. En el manuscrito 8586 de la Biblioteca Nacional se recogen los 3 primeros proverbios del Marqués de Santillana. Es curioso, ¿no? Esta obra que nos resulta insufrible es la que tiene una tradición textual más rica y también la más conocida y memorizada en el XV y aún en el XVI. Por su parte, en el manuscrito 9132, entre un Valerio Máximo y el Promarco Marcelo de Cicerón, se ha copiado un poema luego tachado que reconstruí hace años y mereció después la atención de Gemma Venoza. Es este fragmento que tenéis aquí. Me importa mucho la poética de la Probatio y su tendencia a recoger recetas, oraciones y algo de mayor importancia a mi modo de ver, materiales poéticos de tipo tradicional o folclórico, aunque algunas composiciones no pasaron de eso, una tendencia a popularizarse, como las del Marqués de Santillana y las de Juan de la Encina, pero no entraron ya propiamente en el mundo de la literatura folclórica o tradicional. En este sentido, las probaciones aportan seguridad a la hora de identificar el material poético tradicional, o que tiene tendencia a ser tradicional. De ese modo, habría que añadir una característica más a las que señala Margit Frank en esa obra, un poquito más abajo. Oscar. Esta. Aquí. Poesía popular hispánica, 44 estudios. Ahí, en uno de los estudios que incluye, hay un recetario para determinar el carácter tradicional de un poema. Dice, ¿cómo sabemos que un poema es tradicional? Primero, si se da la supervivencia del poema íntegro, de partes del mismo, o si tenemos noticia de la existencia de composiciones similares en la tradición oral moderna y contemporánea, esta es una prueba importante. A este respecto tiene gran importancia que haya resistido el paso de los siglos gracias a la tradición sefardí. Se le presta especial importancia a esta Dora Mancheva, que de esto sabe mucho más que yo también. Es un elemento, ¿verdad?, importantísimo. El segundo, coincidencia en todo o en parte con otros poemas tradicionales. Por su forma, de forma típica, paralelismo con l'Eixamprenc, estructura cegelesca y otras posibles. Y por sus temas, aquí el hecho de que sea una chanson de femme es el primero de todos, ¿no? Rápidamente nos ponemos a consultar pues el nuevo corpus y otras fuentes de información para ver si tiene algo que ver con alguna de las composiciones conservadas. En cuarto lugar, por contar con la confirmación de su carácter tradicional en obras eruditas como El tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias o el vocabulario de refranes y frases proverbiales de Correas. Cuando aparecen estas fuentes de información, generalmente se indica que es algo que cantan, que dicen. Es una pista también muy fiable, esta que acabo de señalar. La quinta, por su presencia en los reservorios que comúnmente transmiten poemas tradicionales, como los cancioneros musicales y el teatro del siglo de oro. Y aquí viene la mejor, porque esta es la que yo añado ahora. Añado, y es mi principal aportación en este caso, que la transmisión por medio de probationes calami constituye una prueba adicional verdaderamente valiosa. Importa que el poemilla así recogido esté además en la tradición judeo-española, como ocurre en el caso que acabamos de ver y en otros dos más que veremos a continuación. Digo, mayor es la seguridad sobre su carácter popular cuantos más indicios confluyen en ella, tal como ha apuntado Frank en la autenticidad folclórica de la antigua lírica popular. En ese sentido, importa mucho que el texto de una probatio sea además una chanson de femme y que coincida con una endecha judeo-española. Me refiero a la probatio del manuscrito H219 del Escorial, que contiene la traducción que Antón Zorita hizo para el Marqués de Santillana del Árbol de Batallas, de Honoré Bouvet. Hay dos traducciones, una la de Diego de Varela y otra esta de Antón Zorita, esta para el Marqués de Santillana y la otra para don Álvaro de Luna. O sea, seguramente las diferencias entre ambos nobles
no se dirimieron solo en el campo de batalla, sino en el terreno intelectual. Pues bien, entre varios apuntes y poemillas copiados en las guardas por una mano anónima a inicios del siglo XVI, Zarco no las recoge, porque como digo, con las probaciones no hay sensibilidad, con esos apuntitos, esas manchas, no son considerados. Entre varios apuntes y poemillas hay una versión del número 773 de Marie French, por supuesto, ella no lo conocía, ¿no? Este texto lo introduje, lo añadí en una nota de mi libro España y la Italia de los humanistas primeros ecos. Parióme mi madre una noche oscura, púsome paños negros, faltóme ventura. En cambio, otra endecha localizada de nuevo por Alvar, por don Manuel Alvar, y voy a acabar rápido, y con correspondencia en varios testigos, entre ellos en 2 probaciones, ha escapado a la atención de French. Me refiero a la prueba de pluma recogida en el catálogo de manuscritos del Fondo Antiguo de la Universidad Complutense de Madrid, que se ha publicado en el 2019. Y la ficha correspondiente a este manuscrito la ha redactado la profesora Isabel Velázquez. Pero ella me dijo, Ángel, echa un vistazo, vete para el fondo, Óscar. Me dijo, echa un vistazo, sigue. Un poquito más abajo. Sigue, me parece que va una ilustración al final. No, me parece que no va tal ilustración, entonces vamos para atrás. Es que es como suele ocurrir con las probaciones, muy difícil de leer. En este caso es una letra cursiva muy descuidada, pero lo que se lee es esto. Las que nacen sin ventura, como yo triste perdida, ¿para qué quieren la vida? Mejor fuera no nacer que nacer en tan triste suerte, pues deseo más la muerte que otra, ya no se puede leer. Digo, en otro testimonio, la glosa al lamento femenino inicial es la siguiente. Cuán dichosa fuera yo, o cuánto bien yo librara, si mi madre me matara el día que me parió, pues conmigo nació el mal que nunca se olvida, ¿para qué quiero la vida? El poemita aparece en distintas autoridades, Gallardo en 1863, en don Julio Cejador en 1922, o en Rodríguez Moñino en el año 1963. Por lo que, lo digo de nuevo, sorprende mucho que se le haya escapado a French una vez más. A mi modesto entender, la endecha recogida por Alvar debería haber bastado para poner sobre aviso a esta gran investigadora y propiciar su inclusión en el nuevo corpus. Además, todo apunta a que este poemita era muy conocido, pues se cuela en varias piezas teatrales y se ofrece nuevamente a modo de probatio calami en otro documento más, un documento del archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. Esa tendencia, como digo, de las composiciones populares, tradicionales, a colarse en los momentos de ocio, de aburrimiento, pues en la pluma de un copista profesional. Como digo, todo apunta a que este poemita era muy conocido, pues se cuela en varias piezas teatrales y se ofrece nuevamente a modo de probatio calami en otro documento del archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. Es un ejemplo más de la importancia de las probaciones calami a la hora de confirmar el carácter tradicional de una composición. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Entonces no he sabido dónde estaban las palmitas, Óscar. No, me parece, vamos, creo que esto me habéis dejado tú y Charles una vez más sorprendidos, porque creo que es el primer seminario y el primer congreso al que asisto y organizo en el que los 2 ponentes se ajustan escrupulosamente al tiempo que tienen. Así que mi más sincera enhorabuena a todos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estoy seguro de que tendréis consultas, preguntas. Vamos a hacerlo de 2 formas. Os voy a ir reiniciando porque para evitar los ruidos y demás y que no se colaran algunos sonidos en las intervenciones de los ponentes, os he silenciado automáticamente el micrófono a casi todos. Así que voy a ir poco a poco reiniciándoos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas. Y como ya le habéis dado el aplauso virtual de las palmitas, que luego le enseñaré a Ángel cómo se hace para que llegue su turno, yo antes de dar el turno de palabras, mientras os reinicio a todos el micrófono, sí te quiero pedir, Ángel, que me envíes la imagen esa que querías enviar. Sí, ahora te lo envío ahora mismo. Me la envías porque la podemos poner en... Un segundo, paso al otro ordenador donde la tengo a mano. Y no te preocupes que te podremos...
la podremos poner luego en el chat o la podremos luego poner en otro sitio. Hay preguntas en el chat que no sé si quizá queríais empezar, no sé si quizá queríais comenzar con la pregunta del chat o si quieres, Ángels, si quieres hacerla directamente. Hola, buenas tardes. Era para saber, al profesor Charles, si han tenido en cuenta o se ha hablado de aplicar las normas, las RDA, que se están aplicando actualmente en las bibliotecas, en la base de datos y Filobiblio. Bueno, es decir que sí, o sea, estamos conscientes de todo ello, pero no hemos intentado realmente hacer esto. Es decir que yo creo que vamos a seguir esencialmente con nuestras propias normas. El problema es que, como digo, no tenemos fondos. Es decir que realmente para hacer esto hace falta un equipo técnico bien nutrido y nosotros no lo tenemos. Así que estamos conscientes de todo ello. Research Description Format y la RDA van conjuntamente, pero los dos son de datos enlazados abiertos. Nosotros, una de las cosas que mientras iba intentando ver cómo podríamos hacer una nueva propuesta a la National Endowment for the Humanities, me habían sugerido que mirara BibFrame, que va a ser la norma que sigue a MARC. Bueno, BibFrame todavía no se puede utilizar de una manera realmente, sigue todavía bastante trabajo. La Mellon Foundation ha invertido literalmente millones de dólares para hacer esto y para hacer la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Sinopia, me parece. Sinopia. Que es la versión nueva que va a sustituir la conexión, que es la herramienta que los catalogadores utilizan ahora con MARC. Pero esto tiene una carga enorme de funcionalidad que a nosotros no nos hace falta. Mira, Óscar, ha llegado. Vale, déjame que lo busque. Mientras que hacemos... bueno, no sé, Ángel, no sé si ha quedado contestada tu... Sí. respuesta. Gracias, profesor. Déjame déjame que baje la foto con calidad para ponerla en el enlace. Hay dos imágenes que quiero que veáis. Una es de un... ahí verás. Es un pergamino gallego de comienzos del 16 que me regaló mi hermano. Y la curiosidad, digo, no hay que rechazar nunca cosas pequeñas y aparentemente carentes de interés, ¿no? Porque esto es un documento de compraventa. Pero en ese documento, por ejemplo, aparece como interesado un tal un tal Lanzarote Vázquez, que es uno de los primeros fulanos que se llaman con arreglo a los héroes de los libros de caballerías. Tenemos un Lanzarote de época de Sancho IV y luego hay que dar un salto a la época del emperador Carlos V. Ángel, ¿dónde me lo has enviado? Te he enviado al tuyo, al que tenía... Sí. ¿No? Segundo. Yo diría que sí. No me han dado. Bueno, teníamos, mientras que sigue, tenía también ayer, como sabéis, el seminario se puede seguir y se pueden enviar preguntas, se puede comentar también a través de Twitter. Y tenía Isabel una pregunta que mandó ayer en Twitter, no sé si quieres hacerla ahora directamente. Mientras tanto, voy a volver con esto. O sea, una de las cosas que queremos hacer con esta nueva versión de Wikibase es la posibilidad de ingresar materias más o menos automáticamente o semiautomáticamente. Es decir, nosotros si queremos
utilizar los datos del catálogo de la Biblioteca Nacional, lo que tenemos es copiar y pegar. Entonces, lo que realmente hace falta es la posibilidad de acoger, de utilizar estos materiales sin tener que copiar y pegar. Es decir, utilizarlas ya tal como están en la máquina. Y de la misma manera queremos tener la posibilidad de que lo que tenemos en nuestros archivos pueda utilizarse las bibliotecas sin tener que copiar y pegar ellos. La Nacional cita Filobiblon, pero lo único que cita es decir que es beta Manadi tal. Entonces, para ver realmente lo que está ahí, pues hay que ir a Filobiblon, abrir el texto y la base de datos y ver lo que decimos. Y claro, nosotros en muchos casos las descripciones que tenemos son muchísimo más detallados que los de las mismas bibliotecas. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Dora me pregunta algo aquí, pero no Sí, veo es una pregunta sobre el Indovinello veronese. Que si le puedes explicar un poco qué es lo que sucede, vamos, pues, supongo que un poco más de información sobre esa adivinanza, sobre su carácter popular o sobre... La adivinanza de la escritura. Uh-huh. El texto dice, se pareba bobes, tenía unos bueyes, que se entiende son los dedos, porque es, como digo, una referencia a la escritura, amplia para tal y araba amplios prados, el soporte de escritura, et albo versorio teneva, y tenía un arado de vertedera blanco, se entiende que es la pluma, hemos dicho los dedos, el soporte de escritura, la pluma, en negro semen seminaba y sembraba una simiente, una semilla negra, la tinta, ¿verdad? En Italia, el Indovinello veronese fue recibido pues, como lo que se ha venido diciendo hasta ahora, como el primer testigo de la lírica vernácula en Europa y como un texto absolutamente temprano, una muestra que se adelanta prácticamente a todo el resto de la Romania, de un protorromance en la península de los Apeninos. Ahora esto se mantiene, pero la negación absoluta que uno encuentra en la erudición italiana del 19, según la cual lo que ofrece el Indovinello sigue presente en Italia. De hecho, se da como una figura nacional una joven que dijo en clase, cuando le hablaron del Indovinello, pero si esta es una adivinanza que tenemos aquí en mi pueblo, en mi casa nos la sabemos todos de memoria. Se quedaron sorprendidos cómo podía ser esto. Pero es que esa misma continuidad, esa misma vigencia de esta adivinanza se da en otros puntos de Europa y particularmente donde más se da es en España, y como he dicho, en la provincia de Ciudad Real. Yo no voy a entrar a discutir si el texto refleja el modo de ser, de sentir italiano. Lo único que puedo decir es que en la provincia de Ciudad Real es una adivinanza perfectamente conocida desde siempre y con testimonios por vía oral. Es difícil poner fechas, pero en los testimonios librarios vamos también a la Edad Media. Y bueno, pues esa era la importancia que tiene esa parte. La primera, la alusiva a la huella de león, quizá sea más revolucionaria, porque el texto desaparece, se conocen dos versiones en portugués y del 19, se recoge en el 19, pero cuando mi madre se iba a casa, eso fue el 17 de febrero del 2017, cuando se iba a casa me dijo, Ángel, yo no sé si te he contado, me dijo un refrán. Digo, ¿qué refrán, mamá? Pues esto era un matrimonio que tenía dos hijos y el mayor se casó. Se casó con una chica a la que querían con locura. Y el que se casó con esta chica tan guapa, estaba desconfiaba de su hermano, pensaba que a su hermano pequeño le gustaba y que la pretendía.
Y entonces el hermano lo único que hacía el pobre es que por la mañana, cuando se iban a trabajar al campo, porque la actualización del cuento, en el caso de mi madre, de una familia de agricultores de La Mancha, la actualización era pasar todo por el tamiz del mundo manchego, ¿verdad? Que ella conoció, muy parecido, como digo, al de la época de Cervantes. Y dice, por la mañana se iba a trabajar al campo y cuando pasaba por delante de la habitación en que estaba la cuñada, dice, descorría una cortina, se asomaba, la veía y decía, parece un ángel. Dice, pues no pasaba, ni intentó jamás nada, solo decía, parece un ángel. Pero el hermano mayor pensaba que había algo entre ellos. Entonces, un día, en lugar de ir a trabajar al campo, dijo, me quedo para la matanza del cerdo, me quedo en casa. Al final todos se quedaron en casa y la mujer vio que estaban todos muy tristes. Digo, pero ¿por qué estáis tan tristes? Y voy a contar voy a decir un chascarrillo para amenizar esta reunión, para que todos nos riamos. Y dice ella, voy a hacerlo yo el primero. Viña era, viña soy. Antes me labraban, ahora no. No sé por qué ni por qué no. Y dice el hermano mayor, el marido, yo tenía mi viñita, la labraba y la cavaba. Y cuando le venía el tiempo, otro me la vendimiaba. Y dice entonces el hermano pequeño, yo soy el ladrón que a tu viña entré, pampan alcé, que me mate el Señor si la ova toqué. Es el cuento de la boya de león, ¿verdad? Del Sendebar, con todos los elementos y, en fin, bueno, aquello me sobrecogió. Tengo la grabación, pero soy incapaz de ver ahora a mi madre hablando, no sería capaz. Este libro creo que os va a gustar. Muy bien, Ángel. Santillana Muchas siempre gracias. aparece en la foto. Bueno, Pues aparece en la foto porque tengo escritos exactamente 4 libros y unos cuantos artículos. Así que en mi vida ha aparecido siempre la foto, efectivamente. A mí me ha traído mucho bien, me ha hecho mucho bien, porque sí conocí a Brian Dutton. Lo conocí el año 81 en Madrid, en la Fundación Lázaro Galdiano, y me pareció un hombre mayor, muy mayor. Cuando falleció Brian tenía 59 años. O sea, ¿cómo tenemos distorsionada la percepción de los demás? Me permitió conocer a Charles, me permitió conocer a Maxim Kerkhoff. Es que yo tuve la fortuna, yo soy medio lelo, pero he tenido la fortuna de que he crecido al lado de los mejores, ¿no? Y pues, aunque seas un mendrugo, al final se te va pegando algo de lo muchísimo bueno que todos ellos han transmitido con una facilidad inmensa. Porque además es la virtud retórica. No solamente son sabios, sino que son buenos, como he dicho antes. Buenos. muy bien. Bueno, hay más preguntas. Una pregunta de Isabel. Ayer lanzó una reflexión sobre los datos de la web semántica, que además me parece que Xavier Agenjo te ha respondido también en Twitter de manera muy radical. A ver si conseguimos que uno de estos días entre y se una con nosotros. Dime lo que decía, porque No, Javier... tiene una es una sobre redes, sobre la web semántica, sobre RDF. A mí Pero hay Javier me una ha que es dejado... para Charles en concreto, que es acerca del manual de estilo sobre normas catalográficas. No lo entiendo. Nos pregunta, ¿tenéis algún manual de estilo donde estén recogidas las normas catalográficas que seguís? Sí, tenemos una de 1986. Por ahí lo tengo. Pero desde entonces no. Es decir, esto se ha ido... en fin, lo que tenemos no es un manual, tenemos formularios donde se indica qué es la información que buscamos. Pero una de las cosas interesantes, no sé si es bueno o malo, es que tenemos no 3, sino 4 proyectos. Beta, Viteca, VidaGap y BIPA, que no hemos hablado de bibliografía de poesía Áurea. de oro, que Sí. ha sido otra cosa hecho, pero los José Labrador y Ralph DeFranco no han querido ponerlo en la web porque dicen que es muy incompleto. Yo les he dicho que cualquier base de datos es incompleto, pero han recibido en años anteriores pues unas críticas que les he hecho muy esquivos en cuanto a esto. Había una pregunta sobre el uso de los manuscritos hebreos. Realmente tenemos
Algunas cosas, pero son realmente las más antiguas. Es decir, el poema de José, por ejemplo, todos estos manuscritos aljamiados, no solo en hebreo, sino en árabe, o sea, escritor hebreo árabe, pero uno de los problemas es que nosotros no tenemos en el equipo realmente personas expertas en estos materiales. Esto por una parte. Por otra parte, el sistema que utilizamos ahora es híbrido. Para meter los datos tenemos la base de datos relacional en un PC. Entonces, solamente una persona puede trabajar con esa base de datos a la vez. Esto lo mismo para, bueno, son 3 bases de datos independientes, de Beta, de Vidagap y de Viteca. Pero la base de datos maestra de Beta está en mi despacho en Berkeley. Entonces lo puedo entrar ahí para meter datos, puedo permitir que Oscar entre para meter datos, pero lo que realmente hace falta, y eso es lo que va a ser posible con Wikibase, es decir, una cosa de crowdsourcing, donde cualquier persona podría meter datos, como Wikipedia. Ahora, no como Wikidata, que es la base de datos de Wikipedia, pero el problema de Wikidata y Wikipedia es que no puedes controlar lo que está ahí. Es decir, una persona puede, nosotros vemos un manuscrito, lo tenemos descrito perfectamente, y otra persona puede entrar allí y cambiar los datos. Bueno, esto es una cosa de las cosas que permite Wikibase, es controlar el acceso a estos materiales y establecer una especie de comité editorial. Si una persona puede hacer un cambio, pues entonces se pasa por el comité editorial y dice, sí, esto está bien, hay que admitirlo. Pero uno de los problemas es decir, me mandan todos los días, bueno, todas las semanas información que debo, eso hace falta cambiar, eso hace falta añadir a Beta. Bueno, estoy en estos momentos con los emails de agosto de 2015. O sea, desde entonces tenemos un montón de cosas que no hemos tenido tiempo de meter y además las cosas que Ángel nos está mostrando aquí ahora mismo, debemos meterlos en Beta, pero no están. Pues pregunta por ahí alguien que cuáles son nuestros límites cronológicos. Y Charles está señalando unos problemas fundamentales, que son los relativos a la datación de los textos, el romancero, por ejemplo, la poesía tradicional. Es imposible. El primer testimonio con el que cuentas puede ser un cancionero del 16, o puede ser Correas, o puede ser Covarrubias. Tienes la sospecha que es material medieval, pero no hay manera de calar más hondo. Y eso ocurre también con el conjunto de los textos aljamiados árabes, arábigos, que también conoce Alberto Montaner Frutos. Alberto puede hacer un trabajo estupendo, pero si le decimos esto es medieval, llegamos también a ese punto en que es imposible ir más lejos. Las refundiciones en prosa, cuando ves crónicas y cronicones del 16, del 17, muchas veces parte del material está tomado de crónicas medievales, pero ¿qué haces? Dices, esto no es medieval, esto sí, meto esta ficha por lo que tiene de medieval. Las fronteras no están claras, la tarea es muy difícil. Ya creo que tenemos suficientes dificultades como para echarnos otras más encima. El dinero es un problema, pero el tiempo es otro. Yo me he visto en muchas ocasiones pues aplastado por obligaciones que me he impuesto y que me han impuesto. O sea, el ser catedrático pronto o el ser titular pronto ha tenido una serie de facturas que satisfacer. O sea, yo no me podría haber dedicado el 100% del tiempo a Beta, porque eso habría sido... Yo no habría podido pedir entonces un sexenio de investigación, ¿recordáis, no? El sistema español. Tienes que tener 6 publicaciones de impacto por cada 6 años. Yo ahora me han concedido la 6ª y última, pero si yo me hubiese centrado exclusivamente en Beta, habría sido mi muerte académica.
este tipo de remoras están ahí, tiran de nosotros, son muy dolorosas, pero quizá en Estados Unidos hay más flexibilidad. Las normas, Charles, las hicimos el año 83, cuando yo iba de retirada de Madison para Madrid, y paré en la casa de Jamie, Charles y Jamie, en Greenwich Village, Connecticut. Qué nivel, Maribel, qué casa, Dios mío, qué sitio más bello. Bueno, la que tienen ahora tampoco está mal, ¿eh? Es que vamos, yo siempre he dicho que es mi modelo en todos los órdenes. Él y Arthur Askins. Bueno, Sí. Adelante, Charles, adelante. sí, sí, no, no, o sea, hablando de esto, siempre hemos tenido miras bastante anchas, es decir, decidir si una cosa es anterior a 1500 o posterior, bueno, pues vamos a, si tiene pinta de medieval, lo incluimos. Lo mismo para los testimonios. En el principio, esto era solamente para manuscritos e impresos anteriores a 1501. Pero claro, enseguida nos dimos cuenta que no se puede hacer así. Es decir, El Amadís es de 1508. no es lo mismo que hace falta para las personas que estudian la literatura. Y entonces ahora incluimos todos los manuscritos que pueden tener valor textual hasta el siglo XIX. No creo que tengamos nada del siglo XX, pero lo mismo con los impresos. Antiguamente, pues solamente hasta los incunables. Vamos ya entrando, poniendo los post-incunables hasta 1520. Todavía faltan bastantes. Tenemos el proyecto, bueno, en Zaragoza, María Jesús Lacarra y José Manuel Becker tienen el proyecto Comedí, que son los impresos de literatura medieval del siglo XVI. Un trabajo absolutamente necesario. ¿Sí? Uno de los problemas con la situación de la investigación en España es que se da dinero para un proyecto determinado, para un tiempo determinado. Y si ese dinero no se renueva, el proyecto se estanca. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros no dependemos de ayudas para seguir trabajando en Philo-Biblon. Lo hacemos como parte de nuestro trabajo, bueno, como especie de hobby, en cierto sentido, sin tener que pagar a ayudantes, ni becarios, ni nada de esto. Y lo mismo pasa en otros, bueno, por ejemplo, hay una... Bueno, no sigo más. Sí. Lo que costaba dinero es cuando en Madison teníamos el sistema interactivo al que se refería antes Charles, con aquel Univac, aquel monstruo de acero. Si trabajabas por el día, costaba carísimo. La única manera de abaratar el coste era trabajar por la noche. Yo, en esa época que tenía 22 años y estaba muy fuerte, me pegaba días de trabajo de 16 horas. Bueno, una cosa tremenda. Siempre que hemos dispuesto de dinero se ha hecho tarea y cuando no se ha dispuesto también. Pero la verdad es que ahora mismo sería necesario un poquito de gasolina para que Charles, bueno, a Charles evidentemente lo tenemos en nuestro equipo de investigación. La concesión del proyecto esta misma semana implica que Charles va a poder pagarse una estancia porque reserve fondos para ese concepto. Pero no sé, deberíamos recibir un poco más de mimo por parte de las autoridades, aunque en este momento yo creo que las circunstancias no ayudan demasiado. Bueno, si me permitís un par de precisiones, solamente para acabar con las quejas sobre el escaso dinero que se dedica de todas maneras a la investigación en humanidades. Con respecto a las normas y a lo que buscamos en descripciones codicológicas, en la carpeta de materiales del curso tenéis unos formularios de descripción. Esos formularios tienen una serie de notas explicativas en las que vamos diciendo qué es exactamente lo que tenemos que buscar. Lo que pasa es que por la experiencia de otros años, lo que hemos hecho es enviar los formularios en blanco y luego en las sesiones de mañana y en las sesiones del viernes, precisamente vamos a insistir mucho en cómo se rellenan esos formularios. Antaño enviábamos el formulario con las notas
y como no estabais leíais las notas antes, digamos que eso causaba cierta confusión. Y entonces hemos preferido que tengáis los formularios limpios en blanco para precisamente eso, que os enfrentéis a los campos que necesitan rellenar datos y que hagáis vuestras preguntas para que tengáis menos dudas. Entonces, todos los problemas o todo lo que ahora no veis claro con respecto a las descripciones nuestras, descuidar que se van a ir esclareciendo a medida que vayamos teniendo presentaciones. También con respecto a los límites cronológicos. Aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. La primera es la relacionada con las propias dificultades inherentes a los materiales. Y luego tenemos también una, que esas, por ejemplo, en manuscritos cuando hablemos mañana y en impresos e incunables cuando hablemos el viernes, también se van a clarificar mucho. O sea, cómo tenemos que distinguir entre fecha de creación de una obra y luego la fecha de transmisión. Una obra del siglo XV puede estar copiada en un manuscrito del siglo XIX. De esos tenemos un montón de ejemplos. Entonces, claro que hay que contarla como obra medieval. Y por eso la tenemos registrada en Filobiblon. Y además también en esto sí que Filobiblon vuelve a ser un poco pionero, porque lo que sucede es que la academia, por la propia idiosincrasia de la academia, suele ser muy conservadora a la hora de las dataciones. Es decir, cualquier cosa que suene así un poco demasiado moderna, enseguida se echa la fecha para muy atrás. De mi propia investigación yo tengo una constancia absoluta y es el famoso libro de chistes y sales de León Pinelo, que es del siglo XVI. Bueno, ese libro de chistes y sales y gracias de León Pinelo, la inmensa mayoría de chistes que salen son de la época de los Reyes Católicos. El problema, como ha dicho Ángel, como también ha dicho Charles, es que no se puede demostrar. Carecemos de los datos empíricos, carecemos de una probatio calami que nos pueda dar en ese caso. No, es que está en un manuscrito que el papel es de 1490, por lo tanto sí es contemporáneo. Son testimonios posteriores, pero como digo, la propia idiosincrasia de la academia hace que las dataciones sean bastante conservadoras, por así decirlo. Ante la sospecha de que algo pueda o no pueda ser medieval, ante la sospecha de que algo pueda ser más antiguo o menos antiguo, siempre se tiende a hacerlo más actual. Y a veces esa propia idiosincrasia nos perjudica. Por eso en Filobiblon, Charles ha dicho antes una de las claves. Nosotros tenemos las miras anchas. Nosotros intentamos ser muy aperturistas en ese sentido para que no nos pillemos los dedos. Preferimos pecar por exceso de confianza que por defecto, porque de otra manera es un poco difícil avanzar. Y bueno, al lado de estas aclaraciones teníamos una pregunta más, que en realidad creo que es para Ángel, porque es sobre la popularidad del Marqués de Santillana, ¿no? Que nos decía que por qué, que como has dicho, Santillana siempre aparece en la foto. Se preguntaba Ana Montero si hay algún tipo de explicación que pueda razonar este tipo de popularidad de tu querido don Íñigo López de Mendoza. Es miembro de la altísima nobleza, es figura principal en la historia de España en el momento, le corresponde un papel básico en la llegada y la difusión de los textos de los humanistas italianos, ya sean las traducciones del griego al latín o ya sean títulos escritos por ellos, ¿no? Y en el pasado vimos fantasmas que se diluyeron, pero luego contaron con la ayuda de eruditos tan notables como Jeremy Lawrence. Pienso en el caso de Janotto Manetti, de Nuño Guzmán, que comparativamente no es nada. Es un noble de segundo nivel, es el hijo de un personaje importante, pero él ya no tiene la importancia de su padre. Él va a Italia, entrar en contacto con Janotto Manetti, y bueno, pues tiene bastante interés la figura y el recorrido, pero es que el Marqués, cuando muere Pier Cándido de Chembrio, cuando muere Tommaso Morroni d'Arrieti, humanistas de primer nivel, le componen, en verdad, poemas laudatorios, poemas fúnebres. Es que el Marqués está por todas partes, pero curiosamente cuando se trata de su literatura, está por todas partes con dos textos, uno, vamos, absolutamente soporífero, que son los proverbios al príncipe Enrique, y el otro es el Vías contra Fortuna. Recordad que son los dos textos que tienen una tradición textual más rica.
En cambio, los más interesantes, como los sonetos, tienen una tradición textual pobre, incluso paupérrima. Muchas veces el gusto nuestro no tiene nada que ver con el gusto del lector del medievo tardío o del temprano Renacimiento. Pero vamos, la figura es que se defiende por sí sola. Luego están sus libros, la biblioteca de Osuna, que es la joya de la corona de la Biblioteca Nacional. El tesoro principal pues son los libros que pertenecieron al Marqués de Santillana, algunos, y otros pues a los duques de Osuna Infantado, ¿no? A sus descendientes. Son muchas las razones. A mí el Marqués de Santillana, pues evidentemente me ha dado mucho juego, pero siempre ha pasado lo mismo. Cuando te invitan para hablar de algo, es algo en lo que has estado trabajando, pero ahora estás trabajando sobre algo radicalmente distinto. No sé, a mí cuando me invitaban a hablar de la España de los humanistas, pues evidentemente seguía trabajando con el Marqués de Santillana, era una figura primordial. Pero cuando he trabajado con teatro, cuando he trabajado el último libro Fray Hernando de Talavera, que ha salido hace un par de meses, pues yo creo que no voy a volver a tocar a Fray Hernando en un tiempo. Lo que suelo escribir es el resultado de cosas que desconozco por completo y me meto obsesivamente a estudiarlas y al final digo, pues ahora sé algo y puedo, me animo a escribirlo. Pero en principio el motor que me ha servido para hacer las cosas ha sido el desconocimiento y la curiosidad, el deseo de satisfacer ese desconocimiento, viendo las cosas. Muy bien, Ángel. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que vamos a dar por finalizada esta primera sesión. Perdona, Óscar, Sí. enseña las fotos esas que te he Sí, mandado. perdón, espérate. Era la foto de la... Es una foto en la que se ve es un pergamino gallego. La última que está en la parte final del documento, ¿esta? A ver, que la vea yo. Cuando salga. Sí, esta es la aprobación. Las que nacen sin ventura como yo, triste perdida, ¿para qué quieren la vida? Mejor fuera no nacer que nacer en triste suerte. Se lee bien ahora, ¿verdad? Bueno, se puede poner un poco más grande quizá y se puede ver mejor. No, al final, en cuanto te habitúas, se Sí, lee. con tu Es una permiso, con tu probatio permiso típica. lo que voy a hacer, con tu permiso lo que voy a hacer es ponerla en Twitter, en el Twitter de Filobiblon, para ver si vamos a hacerlo como una especie de, dado que por desgracia no vamos a poder tratar de manera amplia otra de las facetas que cubrimos en Filobiblon, que es la paleografía, la escritura antigua. Pero lo que sí va a haber es, al final del seminario, vamos a poner otra nueva carpeta de materiales a vuestra disposición y allí sí habrá una explicación de paleografía y unas prácticas de paleografía para que quien esté interesado en hacerlas coge el documento, se hace su Déjame un transcripción minuto, un paleográfica segundo. Espera. No y te vayas. lo podemos ir mirando y la podemos devolver luego corregida si hay alguno que está interesante. Porque obviamente para el estudio de manuscritos pues es muy importante entender la letra en la que están escritos. Entonces, unas nociones básicas de paleografía todos debemos tener. La intervención de Ángel cubría esa parte, la de la paleografía, que cuando se hace el seminario de manera presencial, pues es, por supuesto, mucho más intensa. Pero así hemos cubierto esta parte. Habrá más materiales para que quien quiera practicar lo haga sin ningún problema. Vamos, Mira, Óscar, Ángel, adelante. sí, el otro texto que tienes ahí es este pergamino. Enséñalo más arriba, que se vea bien en la cámara. Espera, que además vamos a poner vista del hablante para que lo podamos ver todos. Ahí tienes de todos modos una imagen de la parte central, en el texto que te he mandado. Vamos a compartir. Un poquito antes. Espera, no sé si está compartido. Hola, ¿qué tal? José Luis. Espera un momento que compartimos la pantalla otra vez para verlo. Yo no lo he transcrito, se lo paso a quien quiera de ahí. No es difícil en absoluto. ¿Dónde lo tienes? ¿Al final del documento? En el que te he mandado ahora, Sí. arriba, antes. Al contrario, hacia la página 2, 3. Bastante más para arriba.
Esta es la página 2. ¿Esta es? Este es. Fíjate en la parte, en la tercera línea por abajo, la tercera en el centro, Lanzarote Vázquez. Este Sí, sí texto se ve. Sí se ve, hará sí las se ve. delicias de Carlos Alvar en cuanto se lo pase. Pero si alguien quiere, Déjame que lo señale, que está aquí. sí, Si lo ven escaneo todo. y que alguien lo transcriba y Que se lo publicamos, ¿vale? ahí está Lanzarote Vázquez. Ahí se ve con claridad. Pues es 1521, entonces es uno de los documentos más tempranos en que aparece el nombre. Aquí se ve Lanzarote, con la C con cedilla, la R, la O, la T, Lanzarote Vázquez. Sí es Y cierto este, que se por ve con ejemplo, total claridad. Que la línea este, por ejemplo, tiene otra grandeza. También puedo escanearlo y transcribirlo para el curso y se puede publicar. Muy Es bien. un texto de 1404, escrito en aragonés por un maño, desplazado a Gerona, firma Girona, por cierto, fue curioso, y luego tiene una letra humanística que indica que este tío ha pasado una temporada larga en Italia antes de ejercer su oficio en España. A ver, enséñalo en el centro, Ángel, por favor. Enséñalo un A poco ver. más arriba, que se vea. Muy bien. Este lo que hago es que te lo escaneo y te lo mando con el otro, ¿vale? Pues Muy que se bien. utilice en el curso, Sí, que sí, lo lo transcriba. Este utilizaremos quizá en el para curso. 2 personas. Muy bien. Pues así será entonces. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por finalizada entonces esta primera sesión. De nuevo con mi agradecimiento a todos los asistentes y nuestro aplauso virtual a Charles Folhaber y a Ángel Gómez Moreno por sus intervenciones. Recordad que nos vemos mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde hora peninsular, y la sesión va a ser prácticamente igual, quizá algo más práctica, porque intentaremos que tengáis los formularios a mano para pasar a las explicaciones de cómo se rellenan, qué es lo que al fin y al cabo nos interesa más a todos, es decir, cómo podemos ayudar desde Filobiblon a vuestros propios proyectos de investigación y al revés, cómo nos podemos beneficiar en términos académicos de toda la inmensa cantidad de datos que vosotros disponéis en vuestras investigaciones. Así que buenas tardes a todos o a casi todos, buenos días a los del continente americano y nos vemos mañana a la misma hora. ¿De acuerdo? Un abrazo. Un abrazo a todos, un saludo. Ya se ha ido este José Luis, estamos los tres. Sí, sí, ahora nos hemos quedado ya. Nos hemos quedado El solos. tiro Bueno, de la bencina. Ángel, fenomenal, muchísimas gracias. Ha estado fenomenal, fantástico, ¿eh? Pues, lástima que, digo, va a ser muy aburrido si leo esto, pero... No, ha estado muy bien. Se puede hacer de las dos maneras. Ya sabes que sabes que no es obligatorio, sabes que no es obligatorio poner un PowerPoint.